Estamos grabando. Bien, entonces tenemos inicio de una nueva clase. Hoy es 21 de octubre de análisis jurisprudencial de la Corte en nuestra querida Universidad Nacional de José de Paz, que ayer cumplió años la ciudad. Todavía estamos debatiendo si es José Clemente o José ¿cuánto? Camilo. Camilo. Hijo Bien. Alejandro. Después vamos a tener, a ver, siento una explicación. Materia cuya titularidad es del doctor Federico Tea, y aquí estamos en nuestra comisión miércoles por la mañana, bien tempranito, comisión A1. Ahora vamos a ver fallo Itkovich-Mabel con la Administración Nacional de la Seguridad Social, es decir, ANSES, del año 2005. Así que adelante, les estudiantes Lourdes Ponce, Franco Ballesteros, Alejo Calderón, todos ustedes, lúzcanse, los escuchamos. Bien. Perfecto, buen día, profe, buen día, compañeros, compañeras. Como dijo el profesor, vamos a hablar del caso Itkovich-Mabel, ¿sí? Con la Administración Nacional de la Seguridad Social, es decir, ANSES, según reajustes varios. Bueno, antes, profe, si podemos, a mí me gustaría hablar un poco de lo que era la competencia federal, está bien, para ponernos en contexto, y del recurso ordinario, ¿sí? Excelente. Nuevamente, si entendemos después cómo se relaciona con el fallo. Bien, como ya venimos viendo con los fallos anteriores, ¿sí? No todas las causas siempre van a llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero las causas que sí lo hacen lo pueden hacer a través de dos vías: de la competencia originaria, que es la que establece el artículo 117, y por apelación, que a su vez también encontramos dos vías: el recurso ordinario y el recurso extraordinario, ¿sí? Bien. El recurso ordinario, que es el que vamos a tratar hoy, sí, lo establece el artículo 116 de la Constitución Nacional y según las reglamentaciones del Congreso, y eso es importante también para entender después cómo se relaciona con el fallo. Y también tenemos que hablar de lo que era la competencia federal, que en este caso va a ser ordinaria. Bien, dentro de la competencia federal tenemos que acordarnos de que se tratan, ¿sí?, las causas en las que se discutan cuestiones regidas por la Constitución, ¿no?, que es el llamado control de constitucionalidad. Después las causas regidas por leyes que dicte el Congreso, también en las que se encuentren tratados internacionales, las causas diplomáticas y todas las que ya venimos tratando. Bien, y siempre en que la nación sea parte, entendida también como Estado federal, ¿no? Bien, la competencia originaria, ¿sí? Ya vimos que se trata del artículo 117 y, bueno, va a tratarse siempre de las cuestiones diplomáticas, es decir, en las que se relacionen ministros, cónsules o embajadores extranjeros, o las cuestiones de vecindad, que también ya las tratamos. Pero los casos que restan son de la competencia federal ordinaria y por lo tanto pueden ser tratados por un recurso ordinario, ¿sí? Bien. El recurso ordinario va a tener distintos supuestos que tenemos que tener en cuenta también, que son que haya sentencia definitiva, ¿sí?, dictada por una Cámara, bueno, de apelación, que puede ser nacional con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bien cámaras federales. Después, que el Estado Nacional sea parte, otro supuesto. Tiene que tratarse de un monto mínimo que también tenemos que tener en cuenta porque vamos a ver cómo se relaciona ahora con la ley, bueno, en cuestión, ¿no?, del fallo. Y después, bueno, en caso de extradición o de buques extranjeros. ¿Y cómo se relaciona esto ahora con nuestro fallo de hoy? Es que la ley 24463, que es la que se va a tratar, en el artículo 19 preveía un supuesto adicional de recurso ordinario que ampliaba la competencia apelada de la Corte. Pero bueno, esto que es el tema de la ley lo va a tratar Alejo ahora y después volvemos con el voto mayoritario. Bien. Buenos días a todos. Bien, lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de entender un poco lo que estaba queriendo decir la ley, que también un poco lo que se va a poner en tela de juicio en lo que es este fallo. La ley la podemos leer teniendo el PDF, la ley cualquiera. Ahora el hecho es entender lo que se quiso hacer por algunos vestigios que deja y que marca en sus artículos. La ley, estamos hablando de, como dijo Frank, la 24.463, que se llama Reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Esta ley va a ser la reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones, que es justamente la ley 24.241. Y vamos a ver que en el artículo 2, no los voy a nombrar todos, pero voy a nombrar algunos como para entender. El artículo 2 habla justamente
cambiando el artículo 16, inciso 1 de la anterior ley, habla del principio de solidaridad y celeridad. Entonces estamos viendo que lo que se está buscando es que funcione mejor el sistema de jubilaciones y pensiones por medio del principio de la solidaridad y de la celeridad. Entonces, como primer vestigio tenemos eso. Después tenemos el artículo 8 que habla de mejoras de haberes constantes, o sea, mejorar lo que se les entrega a los pensionados o jubilados constantemente. La ley, desde el artículo 14, va a hablar justamente de la impugnación judicial de los actos administrativos, se mete en eso. El artículo 18 justamente habla del cambio de nombre de la Cámara Nacional de Apelaciones a Cámara Federal de la Seguridad Social, que es en donde uno se presenta con la demanda en lo que es los juzgados en la Seguridad Social. El artículo 19 va a ser, en conjunto con el 21, lo que más se va a poner en tela de juicio en este fallo. Vemos que el artículo 19 justamente le da el conocimiento a la Corte Suprema en estos casos por recurso ordinario. ¿Y qué dice? Cualquiera sea su monto. Justamente lo que decía Franco. Cualquiera sea su monto, va a conocer la Corte Suprema por recurso ordinario. Y no solamente eso, sino que el segundo párrafo nos dice todo lo que se tenga o se tome de la Corte Suprema de la ley se tiene que seguir en los casos análogos por juzgado de primera y segunda instancia. Ahora, lo que vemos acá, cosa que no veíamos que no veían por lo menos inscripta desde el fallo de la Cerámica San Lorenzo, en donde Fay da justamente el voto que dice, bueno, se tiene que argumentar muy bien si se va a cambiar una mirada, una visión de la Corte Suprema. Bueno, en este caso va a estar inmiscuido dogmáticamente que se tienen que seguir. De hecho, el artículo 20 habla de que si la Corte Suprema, en casos análogos, justamente se pronunció a favor de esta ley, después puede rechazar el recurso sin fundamentación. El artículo 21 justamente es otro de los que se va a poner en tela de juicio y lo que podríamos decir bastante inentendible es, en todos los casos las costas es por su orden, que justamente es que cada uno va a asumir los gastos sin importar quién sea el beneficioso de la sentencia. Entonces, aquella persona que no está cobrando la jubilación, se le pone encima que las costas sean por su orden y que tenga que pagar un abogado, absolutamente todo. El artículo 22 habla de abogado y la tasa de justicia, ¿no? Claro, el sellado. A partir de la notificación, el artículo 22 dice, tienen 90 días para cumplir. Ahora, esto lo vamos a ver una vez que yo después el voto concurrente lo voy a explicar con algo muy novedoso que es de ahora. Entonces seguimos viendo que esto sigue pasando. El sistema de jubilaciones y pensiones sigue teniendo sus cambios. Y bueno, como último, el artículo 26 habla un poco de que los recursos de apelación interpuestos van a ser conocidos por la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social contra una impugnación judicial contra petición o acto administrativo que afecte pretensión de los afiliados, beneficiarios, peticionarios de prestaciones o de afiliación de empleadores y de cualquier persona que afecte su derecho por régimen de reparto, etc. Esto es más o menos para entender lo que es el espíritu o lo que tal vez se quiso hacer en la ley, que habla justamente de solidaridad, de celeridad, en donde ya de por sí en algunos artículos no se entiende bien por qué se habla de solidaridad y celeridad cuando después hablan de las cosas por su orden o de o no fundamentar el rechazo del recurso. Entonces, esto es más o menos lo que es la ley que se pone en tela de juicio y es para empezar a entenderlo. Ahora Lula va a seguir ella. Buen día. No, yo voy a empezar ya con el fallo. Obviamente, Iscovich-Mabel contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es ANSES, sobre reajustes varios. Con respecto a los hechos, Mabel, que es jubilada, reclama ajustes de haberes, ya sabemos, por jubilación, obviamente, por lo que la primera instancia que hace es disponer nuevos cálculos del nivel inicial y de la movilidad de los haberes de Mabel, y el pago de las diferencias que resulten de lo que se hace esta nueva cuenta y de lo que en realidad se le pagó.
la Sala 3 de Cámara Federal de la Seguridad Social confirma la sentencia de la primera instancia, a lo que ANSES, que es, como ya dije, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es un organismo descentralizado, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de seguridad social de la República Argentina, como las asignaciones familiares, el subsidio por desempleo, los servicios provisional, reintegros, registro de trabajadores, entre otras cosas, dedujo recurso ordinario, ya hablado por Franco, concedido por el artículo 19 de la Ley 24.463, también previamente hablado por Alejo. Ante esta apelación, la actora pide que se rechace el recurso y se declare la invalidez de la norma por vulnerar los artículos 14 bis, que dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable, en especial que la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles, el artículo 16, que establece la igualdad ante la ley, el artículo 17, que establece que ningún servicio personal va a ser exigible, sino que en virtud de ley o sentencia fundada en ley, el artículo 18, que establece el debido proceso, y el artículo 28, que habla de que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos y por la Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Por qué vulnera estos derechos? Porque considera que la norma hace diferencia entre los beneficiarios y los restantes ciudadanos, que no se ven sometidos a esta dilación para el reconocimiento de sus derechos. También los afecta económicamente. Es decir, esta norma, en realidad, en vez de agarrarse de lo que es su principio de solidaridad y celeridad hablado por Alejo, lo que hace es afectarlos totalmente, siendo ya un grupo vulnerado desde hace tiempo y desde hace años. Con respecto a lo que dice la procuradora, Marta Aveiro de González, dice que el recurso es formalmente admisible, pero que el contenido de las quejas resultan similares al de otras apelaciones que antes, y de forma reiterada, articuló ANSES en fallos análogos. Entonces, resalta que ante el hecho de haber tantos fallos similares, se corrobora lo que Mabel Itzkovich esgrime. Es decir, que ANSES utiliza este recurso otorgado por la Ley 24.463 de forma habitual e irrazonable para perjudicar a los beneficiarios, es decir, para ganar más tiempo. Por lo que, si bien en su momento se sancionó para que el organismo tuviese facilitada su tarea de fiscalización y administración, con el tiempo se transformó en un sistema para postergar el pago que debían recibir los beneficiarios por sentencia, como también resulta una sobrecarga para el tribunal, por lo que la procuradora opina que corresponde confirmar la sentencia apelada. Y ahora va el voto mayoritario de Franco. Una pregunta, Lourdes, antes de pasar. Sobre contexto. A ver si estudiaron un poquito, averiguaron. ¿De qué año es esta ley? La ley la sabe Alejo. ¿En qué año se sancionó? ¿Sí? Sí, lo tengo, no me lo sé. Más o menos, digamos. No la fecha exacta, sino para ubicarnos en el contexto histórico y en el porqué de la ley. En el fallo decía en el 95. Como tenía 10 años ya de vigencia. 95 se dicta la 95. ley. Bien. ¿Quién era ministro de Economía? En el 95. Famoso ministro de Economía. Cavallo. Ahí le pongo Patricio. Cabal, bien. Cabal. Entonces, se dicta esta ley que se llamó como... Reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Sí. ¿Y qué nombre se llevaba? Solidaridad previsional. Solidaridad. Entonces, si yo voy a hacer un régimen de solidaridad, lo primero que tengo que hacer es apiadarme de los beneficiarios, ¿no? Porque, totalmente. Exacto. Entonces, en esa época donde ya se habían dado las leyes de reforma del Estado,
entre el 89 y el 92, las privatizaciones y todo eso, sale esta ley donde se reforma el sistema de la seguridad social. ¿Por qué es importante el sistema de la seguridad social en nuestro país y en el mundo? Pero quedémonos acá. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Va a ser relevante en todo el mundo justamente por a quienes llega el sistema de jubilaciones y pensiones. Son aquella parte activa de toda la población que ha trabajado toda su vida y que en el día en el que llega el momento que debe cobrar por su edad, se le dilata continuamente el proceso para justamente... Pero más general, Alejo, vos tenés jubilaciones y pensiones. Jubilados son todos los trabajadores activos que se retiran porque llegan a la edad. Ujú. Ahora, ¿las pensiones qué son? ¿Quién es beneficiario de las pensiones? ¿Quiénes cobran pensiones? Tiremos ejemplos. Las pensiones son más que nada los discapacitados en su mayoría, la de la gente que no puede trabajar o no tiene, eh, no tiene facilidad para conseguir también. Bien. Por discapacidad, por desempleo. ¿Qué más? A ver. Como dijo Alejandro recién, viudo. O sea, Viudo. Esas son las pensiones, por viudez. Sin cabeza de familia. Hay por discapacidad de trabajadores activos y discapacidades totales o parciales. Y después hay lo que hoy conocemos como AUH, ¿sí? que son otras prestaciones para... Eso se llama retiro transitorio. Eso se llama retiro transitorio. La madre de 7 hijos también, profe. ¿Madres de 7 hijos? Oh, esa no la conocía. Bien. Sí, también hay. Sí. ¿Tienen que ser hijos del mismo sexo o no? No, pero se llama, es un tipo de pensión, digamos, que es para madres de 7 hijos. Es verdad, existe. O sea, no, estaba hasta hace 1 año o 2 años atrás. Ahora creo que no se dan más, pero están vigentes todavía. O sea que las personas que fueron beneficiadas siguen cobrando. Buenísimo. Y ahora la pregunta es la siguiente. Siendo esos los beneficiarios, ¿tiene relevancia una ley de seguridad social, de previsión social, por la cantidad, por el universo al que atañe, ¿no? Pero Sí, si doy vuelta el enfoque, perdón, ¿por qué al Estado le interesaría sacar una ley que se llame solidaridad y que regule todas estas cosas? ¿Qué hay detrás de eso? En esa época, tranquilamente, ¿no? El presupuesto. Esto va a estar contemplado dentro del presupuesto que se va a hacer. ¿Por qué? A ver, ¿qué dimensión tenemos sobre el presupuesto? ¿Tenemos alguna dimensión? Lo que se va a gastar en este caso es lo que va a gastar el país. Todo lo que se va a entregar en concepto de jubilaciones y pensiones es todo lo que se va a dar como gasto público. Entonces, obviamente, al país le va a interesar, se supone que tendría que interesarlo ponerle un margen de protección, porque como veníamos hablando, discriminamos constantemente como diferencia. Entonces, por eso constantemente vamos a ir volviendo con el tema de el medio elegido y el fin propuesto. Vamos a estar constantemente nombrándolo para ver la contraposición que tiene. Bien. Agrego un dato. Los gastos, algunos lo llaman inversiones en seguridad social, es el principal gasto que tiene el presupuesto nacional. Llega a ser, según las épocas, hasta 1/3 de todo lo que gasta el país en su ley de presupuesto son los fondos para la seguridad social. O sea, es sumamente relevante. Y cuando uno mira la historia, la cantidad de idas y vueltas que hemos tenido con el régimen
de Seguridad Social. Recuerden que después, en el año 2008-2009, se estatizan los fondos de ANSES. En el año 2016-17, con el gobierno anterior, se dicta la ley de reparación histórica, y ahí se fija una fórmula de actualización de los haberes automática, y que ahora otra vez quedó en suspenso. O sea, todos los gobiernos se enfrentan con este tema. Es un tema de primerísima agenda por la importancia que tiene en el presupuesto y por el universo al que atañe. Eso lo tengo que tener en cuenta para saber qué está de fondo y por qué se puso este recurso. ¿Cuál podría ser la lectura? En realidad lo va a decir la Corte con todas las letras, pero ¿por qué está esto cuando yo lo meto en una ley de solidaridad? ¿Qué podría pretender el Ejecutivo? El fin propuesto o lo que se hizo en realidad, o el fin que se veía en realidad que se tenía. Porque uno puede pensar que al poner una dilatación en el cobro de haberes, bien lo enmarca la Corte en uno de los considerandos que voy a dar, hay una tendencia a la desaparición de los adultos mayores. Es algo muy fuerte y es una cita textual de la Corte. Podemos pensar que hay una forma de verlo de esa manera, de seguir postergando los créditos para que la gente que necesita cobrar porque está grande, porque incluso se los discrimina del mercado laboral, no puede hacerlo, ¿de dónde va a comer? Claro, es que se tratan de cuestiones especiales, profe. Dice en el voto mayoritario después que se trata de razones biológicas o económicas que le imprimen un especial carácter a este tipo de causa. Y básicamente no podés esperar años porque en el Claro. medio te moriste. Tan simple como Exacto. eso. Por ahí alguien escribió lo de que aportan la vida laboral. El sistema previsional, digamos, no es una cajita, que esto se pensaba, ¿se acuerdan con la CFJP? Yo guardo mi plata, se capitaliza de alguna manera y después voy un día y la retiro cuando me jubilo. Esto es, los trabajadores activos aportan todos los días parte de su sueldo, todos los meses, ¿sí? Los aportes a la seguridad social, y el empleador también hace las contribuciones a la seguridad social, y todo eso va directamente a pagar las jubilaciones y estas pensiones. O sea, es un sistema que se retroalimenta, pero a vivo, ¿sí? En el día a día. Y después pusieron por ahí el 82% móvil. Eso quiere decir, eso es una vieja aspiración, en algún momento se logró, que una vez que uno se jubila, reciba como jubilación, como prestación, el 82% de lo que está ganando alguien en actividad, y que eso sea móvil, es decir, que se vaya actualizando. De ahí la importancia de las fórmulas de actualización, los haberes jubilatorios. En realidad no son haberes, porque haber es cuando estás activo, sino que son estas contribuciones. Bien, no los interrumpo más, vamos al fallo nomás. Listo, profe. Bien. Bueno, de los hechos que nombró Lourdes, sí, se ven en los primeros considerandos y en el dictamen. Sí, yo voy a retomar el voto mayoritario, sí, desde el considerando 5, cuando empiezan a esbozar los argumentos, ¿no? Bien. El considerando 5 habla básicamente del principio de razonabilidad, ¿no? Y cómo esta ley o este artículo, sí, que en realidad buscaba el principio de solidaridad y de celeridad, se tornó después ilusorio en la práctica. ¿Está bien? Terminó teniendo una distinción entre el medio propuesto y el fin. Bien. Lo que dice el considerando 5 es que las circunstancias expuestas imponen el examen de la validez de la norma cuestionada a la luz de la experiencia recogida durante los casi 10 años de su vigencia. Pues aunque la acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que deba pronunciarse el Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecúan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad. Así que ahí empezamos a tener en cuenta también cómo habla la Corte, o sea, que no se tiene que meter en lo que, estableció el legislativo, pero sí lo hace porque ahora, en ese momento, se tornó irrazonable, o sea, perdió el fin que tenía en el origen. Una aclaración, Franco.
Sí. Cuando ustedes estudien Derecho Administrativo, van a ver bien esta distinción que hace siempre la Corte. Para encasillarlo y ponerlo en una fórmula, siempre se habla de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas. Eso es el ámbito propio del Poder Legislativo, en donde el Poder Judicial no se mete. Es decir, ¿por qué una ley sale hoy y no salió ayer o mañana? Esa es la oportunidad. Y después mérito y conveniencia tiene que ver con la relevancia de esa norma, con las políticas públicas, con por qué promuevo la ley del aborto o no lo promuevo. Todas esas cuestiones que son más de política, ahí no se mete el Poder Judicial. Sí se va a meter sobre la validez, y acá sobre otra cuestión, la validez ya sabemos, ¿no? De supremacía constitucional, etcétera, pero acá se va a meter no tanto con la validez, sino con el otro principio que nos va a ayudar a establecer si una norma es constitucional o no, que es el de razonabilidad. Ese es el meollo de este fallo, es de la razonabilidad. Pero por eso, cuando ahí dice sobre el acierto o conveniencia, esa era la fórmula que siempre se usa. Adelante. Sí. Perfecto, profe. Bien, después directamente podemos pasar a considerando 8, ¿sí? Que lo que dice es que no puede negarse la evidencia empírica que demuestra que la vigencia del procedimiento establecido por el artículo 19 ha tenido como consecuencia una gran expansión en el ámbito de la competencia de la Corte, tanto en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos que ha debido abordar, que esto es lo que yo hablaba primero del recurso ordinario, ¿sí? Cómo se ampliaba la competencia de la Corte por el artículo 19 de la ley, tanto cuantitativo por la cantidad de causas que tiene que abordar debido a que se reduce el monto, también puede entender de cualquier monto, y cualitativo porque después habla la Corte de que la siguiente alteración del rol que venía cumpliendo como intérprete final de la Constitución Nacional para adaptar su funcionamiento cada vez en mayor medida al de un tribunal de instancia común, ¿sí? Después, en el considerando 9, además de la experiencia... Stop. Porque hay cosas importantes. Primero, en el considerando 7, la Corte dice, puede advertirse la preocupación del Congreso al momento de dictar esta ley por la solvencia del régimen de reparto. Reparto es esto que estamos viendo. Y también el hecho de que la tercera instancia ordinaria, como explicaban al principio, tuvo en miras como objetivo conceder una mayor seguridad de acierto a los fallos que inciden sobre cuestiones de importancia para el patrimonio estatal. Y acá está la cuestión presupuestaria. ¿Por qué esto le interesa al Estado? ¿Sí? Cuando hay casos análogos, o sea, vos resolvés este caso Itkovich y estás resolviendo miles de casos porque todos te van a pedir lo mismo, el mismo ajuste, por la misma fórmula, por la misma ley. Y recién lo que estabas leyendo es lo de... iba a agregar algo más. Bueno, ahí voy considerando 8. Se amplía la competencia. Bien, bueno, seguimos. Listo, bueno, ahí leímos el 7, el 8, después el considerando 9, sí. Que dice que además la experiencia... ¿Sí? ¿Sigo, profe? Sí. Que además la experiencia reflejada en las estadísticas demuestra que el organismo previsional no ha utilizado en forma apropiada la vía procesal bajo análisis, pues en una significativa mayoría de los recursos ordinarios que dedujo el fallo final confirmó el que había sido impugnado o declarado desierto el remedio por falta de fundamento suficiente, lo cual implicaba por el tiempo necesario para la tramitación y resolución una injustificada postergación en el cobro de crédito de carácter alimentario. Que, bueno, esta última parte es la más importante, ¿no? Porque se pierde la celeridad. Después el considerando 10... Stop. Sí. Vamos de a poquito, porque es importante todo esto. Primero, ¿qué quiere decir carácter alimentario? Que es necesario para la vida de los jubilados, de los pensionados también. ¿En qué gastan su jubilación los jubilados y jubiladas? En medicamentos. ¿Y qué más? Comida. En alimentarse. En alimentarse, punto. Donde más gastan es en eso. Van al almacén,
van a la farmacia y una vez por mes van a hacer la cola del banco. En eso es lo que gastan. Por eso De vez en cuando al casino. el carácter. Y por ahí le dan unos mangos a los nietos. Y ahí se acabó. Y compran las plantitas. Es ese carácter alimentario. O sea, básicamente en su mayor proporción está destinado a solventar las necesidades básicas. Por eso es vital, ¿no? Además que estás en la última etapa de tu vida, no tenés tiempo para esperar. Pero fíjense cómo empieza ese considerando. ¿Lo lees otra vez? Sí. Y además, la experiencia reflejada en las estadísticas demuestra que el organismo previsional no ha utilizado en forma apropiada la vía procesal bajo análisis. Stop. Pues, Stop. ¿Qué está diciendo ahí la Corte? ¿Por qué pone esa frase inicial? ¿Dónde nos sitúa? ¿Está mal planteado el recurso? Se está utilizando mal. Lo están utilizando a propósito para postergarlo. Se están utilizando. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo se está utilizando? Y por las estadísticas, dice, reflejada de las estadísticas, se debe hacer. A ver, de las personas, ¿cuántas veces ANSES pone un recurso ordinario para llegar a la Corte y para dilatar el proceso? Y si lo hace muchas veces, claramente lo está haciendo a propósito y solo con el fin de postergar el pago. Bien. Es el resultado del recurso que ellos interponen. O sea, cuántas veces ha sido rechazado, cuántas veces fue desierto por falta de fundamento, o sea, cuántas veces ANSES ganó, efectivamente. Bien. Pero esto de cuántas veces una cosa y cuántas veces otra, surge de estadísticas. ¿Qué son estadísticas y por qué a la Corte le interesa ir a ver estadísticas? En Tribunal de Justicia, ve normas. ¿Por qué tiene que ir a ver estadísticas? Porque por su competencia justamente va a haber muchas de las cosas que se están hablando que van a llegar a competencia de ellos y como bien decía Fran, no se trata de que pasen a ser un tribunal ordinario, sino que si se les sigue ampliando, en las estadísticas ellos ven, a ver, esto lo ampliaron, pero a nosotros nos siguen llegando caso y caso y caso que parece que es a propósito con el solo fin de postergar el crédito. Entonces las estadísticas me están diciendo que esto que ampliaron me está obstruyendo el trabajo a mí. Bien, y si quisiéramos aplicar lo que estudiamos al principio de la materia sobre criterios hermenéuticos. Sí. ¿Dónde podríamos ubicar a este análisis de la Corte? ¿Dónde está haciendo pie para estudiar la cuestión? Sí, orgánico. Orgánico. Se va modificando a medida que se fueron tornando distintos, o sea, distinta la realidad, ¿no? Orgánico tenía que ver también cuando yo miraba el sistema en su conjunto, pero cuando veo así cómo se fue aplicando, cómo fue evolucionando, cómo se... ¿Cómo? Dinámico. Dinámico, bien, dinámico. Y cuando yo miro la práctica, la realidad cotidiana, ¿cuál uso también? No escuché, perdón. No me acuerdo el nombre. Espere que no me No acuerdo el escuché nombre. yo, profe, estaba leyendo lo que puso una compañera acá que sí tenía razón y no escuché la pregunta. ¿Qué dijo? ¿Cuál era el criterio que utilizaba de hermenéutica la Corte cuando está viendo cómo se aplica? O sea, lo que quisiste hacer, pero cómo se aplica esto. Porque después en el voto concurrente lo vuelven a hablar y están constantemente diciendo, vamos a ver a la norma como un todo, vamos a ver la vigencia real de la norma, no lo que tengas en el papel, porque eso no va a servir para la aplicación real al caso. Pero cuando yo digo la norma como un todo, lo puedo decir desde el punto de vista estrictamente normativo. Digo, bueno, voy a analizar dentro de este sistema jurídico con otras normativas, con normas superiores, etcétera, pero me quedo solamente en lo legal, llamémosle. Sí. Pero acá la Corte no, la Corte sale a la calle a ver qué pasa. Entonces, no le interesa tan solo el sistema como está diseñado, sino claro, cómo se implementó y qué pasó después en el día a día. Ahí está. Profe, ¿sigue con lo de la interpretación? Sí. Se podrían poner varios criterios igual de interpretación, como dijo Ale, dinámica. Después también, si nos ponemos a leer el fallo,
se tiene en cuenta la intención y la voluntad del legislador también, pero para mí la que cuenta ahora es la interpretación teleológica, ¿o no? Que es los Teleológica. fines. ¿Qué quería decir? Teleológica, sí. Es el Que estudio de tiene las que ver causas con los finales. fines que busca la norma. Bien, telos, fin. La finalidad de la norma. Muy bien, entonces ahí uno podría decir, mire, esta ley se dictó para lograr tal objetivo. Ahí sí hago un análisis teleológico. Sí, profe, en el voto concurrente Hablan. vuelvo sobre los pasos de la teleología y del estudio de las causas finales. Pero eso está bien, pero la Corte no se queda con eso. No dice, bueno, este es el sistema normativo como está armado, esta es la finalidad buscada, sino que además de todo eso, lo que dice es, está bien, pero ¿qué pasó después? En el considerando 5 dice a casi 10 años de su vigencia. O sea, la Corte lo que va a ver es, a ver muchachos, vamos a ver qué pasó acá. No me vengan con los papelitos, con las normas y eso. Vamos a ver qué le pasó a los jubilados, qué le pasó al Estado, cómo esto evolucionó. Agrego esto para cerrar. Ahí tenemos también el criterio pragmático.